Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aníbal Pérez y el día de hoy vamos a estar hablando del fondo de emergencia. ¿Por qué debemos tener un fondo de emergencia? ¿Para qué lo debemos tener? ¿Cuánto debemos tener en el fondo de emergencia? Y hoy por hoy es importante tenerlo. Estamos viviendo una crisis eh, que nos ha tocado esta generación. Y esta es una crisis mundial. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy es un programa de Talk. Vamos a estar hablando del fondo de emergencia. ¿Cómo creo un fondo de emergencia? ¿Qué es un fondo de emergencia? El fondo de emergencia es tener una cantidad de dinero que nos ayude a solventar una crisis y no entrar en pánico. Para que no cuente el pánico, como decía el filósofo Chapulín Colorado. Pero realmente para eso, esa es la función de un fondo de emergencia. Ahora, Aníbal, ¿cuánto debería yo de tener como fondo de emergencia? De 3 a 6 meses de gastos es lo que deberías de tener como fondo de emergencia. Ejemplo, si tú ganas $2,000 al mes, de 3 meses serían $6,000. De 6 meses serían $12,000. Entonces, ese es tu fondo de emergencia, de 3 a 6 meses de gastos. No importa en qué país te encuentres, deberías de armarlo de esa manera, de 3 a 6 meses de gastos. Ahora bien, ¿cómo empiezas a tener ese fondo de emergencia? Porque entiendo que es muy complicado ahorrar si no se sabe cómo. ¿Sí? Nuestros padres nos decían, oye, hijo, ahorra tu cheque, no te lo gastes todo, ten un guardadito. Pero jamás nos dijeron cómo hacerlo. Jamás nos dieron una estrategia. Tuvimos que aprenderla en otro lado. Tuvimos que aprenderla en base a los golpes de la vida. Entonces aquí estoy yo para decirte, crea un fondo de emergencia, porque lo vas a ocupar. Tarde que temprano lo vas a ocupar. ¿Ok? ¿Cómo crear este fondo de emergencia? El tip del día de hoy y que vale oro. Esto es oro molido. El tip que te voy a dar el día de hoy es cómo empiezo yo a crearlo y empiezas a crear ese hábito. Empieza a crearlo en automático. En automático. Ya sabes el objetivo de 3 a 6 meses de gastos. Ese es tu goal. Ese es tu objetivo a alcanzar. Ya que tienes ese objetivo en mente, ahora vas a hacer la estrategia. ¿Cómo le vas a hacer para juntarlo? Ok, y hay una estrategia que funciona bastante bien. Yo la practico y me ha funcionado increíblemente bien. Que es pon ese dinero a que se separe en automático. Pon tu dinero a trabajar en automático. Normalmente cobramos nuestro cheque, entra a nuestra cuenta de banco y ahí se queda. Y de ahí empezamos a gastar, a gastar, a gastar hasta el día que entre otro cheque. Y dices tú, si me sobra este mes, voy a ahorrar. Si me sobra este mes, voy a ahorrar. ¿Y qué crees? Que nunca te sobra, más bien te hace falta. Entonces, lo que yo propongo es que abras una cuenta independiente a la que ya tienes de tu chequera regular. Abre una cuenta aparte, ya sea que se llame de ahorros, ya sea que se llame money market o como se llame la cuenta. Que la tengas dentro del mismo banco, pero independiente a tu cuenta de cheques. Entonces vas a tener dos cuentas. Entonces, si abres una cuenta de ahorros o una money market, esas cuentas no te van a dar una chequera, simplemente son cuentas para guardar dinero. Entonces lo que vas a hacer es que cada vez que cobres un cheque, tú vas a hablar con el banco y les vas a decir, cada quincena, cada semana o cada mes, quiero que me hagas un traspaso en automático de cierta cantidad de dinero. Vamos a poner un ejemplo, y esto es solo un ejemplo, va a depender de tu capacidad económica.
$50. Transfiéreme $50 de mi cuenta regular de cheques a mi cuenta de ahorros. En automático, cada vez que cobres, si tú cobras a la semana, a la quincena o al mes, cada fecha tú haces esa transferencia en automático. Entonces, tu única preocupación es ver que tu cuenta regular de cheques tenga dinero. Tu enfoque es que esa cuenta siempre tenga dinero. ¿Por qué? Porque de ahí se va a hacer el traspaso a tu otra cuenta. Y ese traspaso es el que vas a ir acumulando para tu fondo de emergencia. Tú te vas a dar cuenta que una vez que no la veas, ni te vas a dar cuenta hasta que te metas a ver tus estados de cuenta. Una vez que la veas, va a ir creciendo solita. ¿Sí? Solita va a ir creciendo. Y eso te va a ayudar a solventar este tipo de crisis. Ahorita estamos en una crisis de coronavirus. El gobierno está, ¿sabes qué? Está diciendo, no salgan de sus casas, resguárdense, los negocios están cerrando, ¿sí? Hay una abstinencia social, ¿sí? Cuando los negocios cierran, la gente se queda sin trabajo, deja de tener un ingreso. Y lo que pasa cuando dejas de tener un ingreso, entras en una situación caótica. Pero tengo buenas noticias. Si tú tienes un fondo de emergencia, no vas a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque para eso es el fondo de emergencia, para cubrir este tipo de crisis. ¿Qué otro tipo de crisis podrías funcionar ese fondo de emergencia? Si tu carro se te descompuso y hay que pagar, no sé, $1,000 para arreglar el carro, tranquilo, el fondo de emergencia está para eso. Porque tú sabes que sin el carro a lo mejor no llevas dinero a tu casa. Tendrías que faltar al trabajo o cómo llegas. Entonces, el fondo de emergencia aplica imagínate que alguien se enferme en tu familia. Hay que llevarlo al doctor. Son gastos que no tenías contemplado. Y si eres de las personas que vive de cheque en cheque, vas sobreviviendo. Y el fondo de emergencia, cuando llega a esa parte que tú no tenías contemplada, en vez de una emergencia se vuelve una eventualidad. Algo pasó, tengo mi fondo de emergencia, agarras el dinero, pagas, solucionas y sigues con tu vida. Eso sí, vuelves a recuperar en forma automática, porque acuérdate que tenemos el dinero en automático. Empiezas a recuperar otra vez ese fondo de emergencia. Entonces, eso es prepararse para ese tipo de crisis. Ahorita nos está pegando una crisis. La gente que está descansándose, la gente que ya no tiene trabajo, ¿qué está haciendo? Tiene que ajustarse y sacar dinero de otro lado. Pero si tuviera un fondo de emergencia, entonces su vida sería más tranquila. Podría soportar la cuarentena tranquilamente en su casa. ¿Por qué? Porque tu fondo de emergencia te cubre de 3 a 6 meses de gastos. Y si te administras bien, más cautelosamente, lo puedes estirar hasta 8 meses, imagínate. 8 meses. Entonces, tiene mucho poder tener un fondo de emergencia y estar en ese canal. Entonces, este show es un programa de talk. Estamos hablando del fondo de emergencia y su importancia. Me despido con esta frase. Rodéate de ganadores porque la plática es diferente. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Mi nombre es Aníbal Pérez. Chao.